Cada noche era un verdadero infierno. El silencio sofocante, los miedos atacándome en todo momento, los fantasmas de mi pasado ahorcando cada una de mis heridas. Vivía un verdadero infierno. Mis miedos, mis inseguridades, mi depresión y mi ansiedad hacían que mi vida poco a poco se apagara. ¿Te suena? Hablemos de depresión. Bienvenido, bienvenida a tu canal Hablemos de Depresión. Yo soy Carolina Campos, coach y mentora emocional. Y si todavía no me conoces, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. En este espacio hablamos sobre la depresión, la importancia que tiene tratarla y sobre todo que sepas que sí hay una salida. Hoy te traigo una historia de terror que seguramente tú también has vivido y te vas a sentir identificado, identificada. Y pues aprovechando que viene tema de Halloween, quise llamarle a este video Los fantasmas de la depresión. ¿Por qué? ¿Qué es la depresión? La depresión es exceso de pasado. Pasado ya no existe, el pasado digamos que es un fantasma. Si lo ponemos en otro término, la depresión viene siendo esa acumulación de cargas emocionales o esos fantasmas emocionales que te acompañan día con día. No los puedes ver, pero los puedes sentir. Ahí siguen. Si no has visto ninguno de mis videos, quiero contarte que yo padecí depresión y ansiedad por muchísimo tiempo. Cada día yo revivía todo ese pasado. Yo traía mi pasado al presente, esos fantasmas me acompañaban en todo momento. Me hacía muchísimo daño estar pensando en él. Sí, me duele que mis papás no estén juntos, me duele saber que mi papá está en otro lugar, no sé si esté bien, si está mal. Me duele el hecho de que mis papás no me demuestren amor como yo quisiera. A pesar de que todo eso ya había quedado atrás, yo seguía viviendo, o mejor dicho, yo seguía trayendo todos esos fantasmas a mi presente. Los hice parte de mí una y otra vez. Estaba pero tan aferrada a mi pasado que se los prometo, yo me seguía sintiendo como una niña pequeña, con mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba recordando esas historias de mi pasado. Digamos que me quedé atrapada en ese espacio de tiempo. Y no tienes idea del daño que yo me hice a mí misma al dejarlos entrar, al no hacerles frente, al permitirles gobernar mi vida. Me hice muchísimo daño trayendo todos esos fantasmas de mi pasado. La depresión me llevó a los lugares más oscuros de cada una de mis heridas. Me tumbaba con todas sus fuerzas cada vez que llegaba. Pero yo tenía que sonreír y fingir que todo estaba bien para que nadie se diera cuenta. O mejor dicho, la depresión me hacía sonreír. La depresión no quería ser descubierta. Así que me paraba, ponía mi mejor cara, mi mejor sonrisa, cuando por dentro estaba hecha pedacitos. La depresión me hizo daño de muchísimas maneras, con los pensamientos, con esas emociones negativas y también físicamente. Cada vez que llegaban cada uno de esos fantasmas de mi pasado, la depresión se apoderaba de mí. El sentimiento era tan grande, tan fuerte, y en muchos momentos yo me llegaba a sentir como si realmente estuviera reviviendo ese pasado, como si el día fuera el mismo, como si yo hubiera viajado a ese pasado y lo estuviera reviviendo. O sea, se sentía tan real y me dolía tanto por lo mismo, que se sentía muy real. El sufrimiento y el dolor eran reales en ese momento, a pesar de que ya habían pasado muchísimos años, que yo me encontraba en otra etapa y en otro tiempo de mi vida. Yo me seguía sintiendo en esos lugares. Seguía experimentando las mismas emociones con la misma intensidad. La depresión se apoderaba por completo de mí, que había ocasiones en que me dañaba. No me dañaba la depresión, me dañaba yo
me dañaba a mí misma físicamente. Yo era de las personas que se cortaban las muñecas y cuando digamos que ya no podía hacerlo porque pues era evidente, empezaba a dañarme, a cortarme mi estómago, mis piernas, el pecho. A veces yo me rascaba cuando llegaba la depresión y el sentimiento era tan fuerte, yo me rascaba el pecho con todas mis fuerzas, me llegué a dejar el espacio rojo herido, porque yo creía que si yo hacía eso, si yo me dañaba, de alguna manera el sufrimiento iba a salir, y nunca fue así. Digamos que el daño físico era para sustituir el daño emocional, que tampoco sucedía. No importaba qué tanto daño me hiciera, mi sufrimiento seguía aquí y por lo tanto se manifestaba en mis emociones. Te he dicho en otros videos que tus pensamientos generan tus emociones. Mientras tu depresión siga aquí, mientras tus miedos y tus heridas sigan aquí, tus emociones van a ser negativas y tu sufrimiento se va a seguir sintiendo con la misma intensidad o cada vez más. Llegó un punto en el que mi percepción de la realidad ya era como en esas películas de terror, donde si te das cuenta en una película de terror todo el ambiente es como muy gris, muy turbio, muy triste. Así veía yo la realidad. No importaba que el día estuviera soleado, muy bonito, yo siempre le daba como ese tono gris, como ese tono triste. Pero era yo, no era afuera, era lo que yo cargaba en mi interior. Y tal cual así vivía y así veía la vida, como si todo fuera triste, en blanco y negro. La depresión llegó a poseerme, digámoslo así. Se apoderó tanto de mí que yo no sabía de dónde venía todo lo que sentía. Sabía perfecto que había tenido una infancia difícil, que a raíz de eso tenía una depresión, pero llegó un punto en el que yo ya no era como capaz de hacerme cargo de mí, responsable de mí, porque la depresión me tenía secuestrada. Ya no era como yo capaz de, híjole, pues me acordé de algo triste, muy bien, pues sí, pasó, sucedió en el pasado, que le vaya bien al pensamiento, no. Cada vez que los pensamientos me dominaban, me tumbaban. Se sentía realmente, yo creo que tú también lo has sentido, como si realmente algo te poseyera, o sea, como si realmente algo te dominara por completo, te quitara tu fuerza, te dijera qué pensar, qué hacer, cómo actuar, qué decir, qué sentir. Así comencé a ver la depresión, como algo externo a mí, que cada vez que llegaba se apoderaba por completo y simplemente pues tenía que esperar que dejara que pasaras por sí solo, por sí sola la depresión. Fueron momentos bastante difíciles. Prácticamente yo vivía en una película de terror en donde no sabía en qué momento me iba a atacar esos fantasmas o esos monstruos de mi pasado, y que cada vez que llegaba pues simplemente me tumbaba, me doblegaba, permitía que me dominaran y esperaba hasta que se quisieran ir, hasta que quisieran salir de mi cuerpo. Pero fue muy, muy desgastante y yo creo que tú también lo has sentido. Y ¿sabes qué era lo peor de todo? Que se apoderaba tan bien de mí que no me permitía decirle a alguien más lo que sucedía en mi interior. Que aún así cada vez que llegaba me hacía sonreír, me ponía de pie para que nadie se diera cuenta que estaba presente, que la depresión estaba en mi vida. Era tan difícil tener que levantarme, sonreír cuando por dentro estaba destrozada. Todavía ni siquiera entiendo cómo o de dónde sacaba esas fuerzas para fingir estar bien. Pero así de dura, así de difícil es la depresión. Digamos que no le gusta que la observen, no le gusta ser descubierta. Ejerció un poder por completo sobre mí, que hasta yo me lo creí, o sea, yo creía que esa era yo, con depresión, sí, una persona pues que se tenía que aguantar y tenía que vivir con ella sí o sí, porque ya era parte de mí. Yo creía que jamás la iba a poder sacar de mi vida,
Creía que estaba mal expresarlo porque pues todo el mundo allá afuera está bien y cómo es que todos estén bien y yo esté mal. Me juzgaba demasiado, me culpaba demasiado por no ser normal. Me torturé muchísimas veces, me hice daño físico, mental, emocional, de todo. Pero realmente quien me hizo daño fue la depresión. Fueron esos fantasmas o esos monstruos de mi pasado que yo permití que entraran, que yo los alimentaba. ¿Cómo los alimentaba? Creyéndoles, permitiendo que se quedaran, no haciéndoles frente y no sanándolos. Yo permití que ese monstruo en mi interior fuera creciendo más y más, hasta que ya no pude hacer nada con él. Y en este video quiero contarte no solo cómo me fue con la depresión, sino quiero contarte cómo la vencí. Pasaron muchísimos años para que yo encontrara el antídoto o el exorcismo para poder sacar esa depresión dentro de mi cuerpo, para poder liberarme. En otros videos te he dicho que tus pensamientos generan tus emociones. Entonces imagínate, si yo recordaba tanto mi pasado, si yo todo el tiempo estaba pensando en que era una niña sin familia, porque así me veía yo, abandonada, mis emociones iban a ser de tristeza, de vacío, de inseguridad. Mis emociones todo el tiempo iban a ser negativas si yo todo el tiempo estaba pensando en ese pasado que me había dolido. Si yo no hubiera permitido que ese pasado o esos pensamientos entraran, no habría una razón por la cual yo sentirme triste. En realidad quiero que hagas conciencia de esta parte, que tus emociones siempre vienen a raíz de un pensamiento. Aún así no lo percibas. Quiero que sepas que nosotros tenemos alrededor de 60,000 pensamientos diarios. Y de esos 60,000 solamente somos conscientes de un 5%, o sea, nada. Aunque tú no percibas qué pensamiento es el que te hizo sentir vacía, triste, abandonada, viene a raíz de un pensamiento que no has podido identificar, que no le has puesto atención, pero que ahí está. Yo aprendí que la depresión vive en nuestra mente inconsciente. Nuestra mente se divide en dos, mente consciente y mente inconsciente, y la depresión vive en el inconsciente. Nuestro consciente solamente tiene el 5% o forma el 5% de nuestra mente y el inconsciente el 95%. Si tú no conoces lo que hay en tu mente inconsciente, es por eso que no sabes de dónde viene tu depresión. Cuando yo empecé a comprender esta parte, empecé a buscar qué guardo y qué estoy cargando en mi mente inconsciente. Y me di cuenta que el inconsciente es el que guarda heridas, miedos, inseguridades, palabras hirientes, momentos difíciles de nuestra vida. En realidad el inconsciente no se olvida de nada. Digamos que lo va archivando, lo va almacenando. Y cuando vivimos alguna otra experiencia similar en algún otro punto de la vida, saca ese expediente de su archivero y lo compara. Por eso nos sentimos muy similar en situaciones que pues hemos tenido y que han sido pues casi iguales o se perciben como iguales. ¿Por qué? Porque la emoción, digamos que ya es una experiencia aprendida y lo empezamos a relacionar. La depresión vive en ese 95%. Si tú no sabes lo que hay en ese 95%, es importante que empieces a buscar de dónde vienen tus heridas, tus miedos y tus inseguridades, para que puedas comprender de dónde viene tu depresión, de qué están hechos tus fantasmas, cuáles son esos monstruos que te atormentan día con día. Tienes que conocerlos primero. Y quiero decirte que sanar la depresión no es tan difícil como parece. Pudiera parecer imposible, yo lo sé porque yo ya estuve ahí, pero no es tan difícil como tú crees. Sanar la depresión no es tan difícil como parece. Yo sé que tal vez en este momento estés pensando que es imposible salir de ahí. Yo ya estuve en ese lugar, pero te aseguro que sí hay una salida. Para poder cambiar algo, para poder modificar algo, primero tenemos que saber qué.
En este caso, para poder sanar o liberar esa depresión, tienes que saber qué hay detrás de la depresión. La depresión, digamos que es como una alerta, un foquito que te viene a decir que tienes que sanar algo dentro de ti. En este caso, primero tienes que saber cuáles son tus heridas, miedos, inseguridades, creencias limitantes, qué te está generando esa depresión. Una vez que tú conoces qué, es muchísimo más sencillo saber qué es lo que tienes que trabajar. Por ejemplo, una de las razones que a mí me generaba depresión era mi herida de abandono. Esa herida de abandono donde mi papá se va, mi mamá se va, yo me quedo en medio y tengo que aprender a salir adelante sola sin el apoyo, digamos que emocional. Esa herida de abandono, que por cierto fue muy profunda en mí, era una de las razones por las cuales yo tenía depresión, y no nada más depresión, sino también ansiedad. Cuando yo entiendo, cuando yo volteo a ver esa herida, para mí fue muchísimo más sencillo saber por dónde empezar y qué es lo que tenía que trabajar para sanar en mí. Hice viajes a mi pasado muchas veces, pero ya no era como el viaje para sufrirlo, sino un viaje para sanarlo. Enfrenté a mis fantasmas, enfrenté a esos monstruos del miedo, de la inseguridad, del vacío. Y les dije, ¿quién manda? Cada vez que regresaba a mi pasado era para sanar y perdonar, para liberar el llanto acumulado, para eliminar o liberar la tristeza, el vacío, la frustración, el enojo, todo. Cada vez que yo realizaba esos viajes a mi pasado era para sanar. Si te das cuenta, es muy diferente recordar el pasado para sufrirlo o regresar al pasado para sanarlo. Son dos cosas muy diferentes. No te voy a decir que fue sencillo, porque no lo fue. El hacerle frente a tus heridas, a todo lo que te duele, no es sencillo, pero vale muchísimo la pena. No es sencillo, ¿por qué? Porque te genera emociones negativas y es lo que menos quieres. Pero esas emociones tienen que ser liberadas. Imagínate que en todos estos años tú has acumulado emociones dentro de ti y te están envenenando, siguen dentro de tu cuerpo, haciéndote daño. Tienen que salir, las tienes que liberar para poder sentirte mejor. Y aquí voy a hacer un comercial. Te quiero presentar, ya te lo había presentado en el video anterior, a Sanamente. Sanamente es mi programa de 90 días, un detox mental y emocional, que precisamente lo que hace es que tú hagas conciencia qué estás cargando, qué es la depresión, qué es la ansiedad, de dónde vienen, que tú identifiques tus heridas, miedos, inseguridades, que sepas qué es lo que tienes que sanar para poder liberar tu depresión, y no nada más eso. Sanamente también contiene meditaciones que te van a ayudar a reprogramar tus pensamientos negativos. Si tus pensamientos negativos generan tus emociones negativas, esas meditaciones te van a ayudar a generar pensamientos positivos para tener emociones positivas. Y además te incluye 3 sesiones en donde trabajas a nivel inconsciente, o digámoslo de otra manera, en donde viajas al pasado, te acompaño a viajar a ese pasado para liberar tu sufrimiento. No vamos a viajar para que sufras, vamos a viajar para que tú puedas liberar todas esas emociones y todos esos recuerdos estancados que te están generando la depresión. Sanamente es completamente en línea, te van a mandar un usuario y contraseña que tú vas a poder ingresar a tu computadora el día y la hora que gustes. Es un contenido de muchísimo valor, un contenido que a mí me ayudó bastante a salir de la depresión y la ansiedad. Siempre les digo que no es magia, tienes que aplicar lo que aprendes, si no de nada va a servir. De nada nos sirve saber muchísimas cosas si no las ponemos en práctica. Sanamente, en 90 días te va a ayudar a encontrarte en tu interior, a sanarte, a liberarte. Y sobre todo te va a enseñar una forma de pensar diferente. Que una vez que tú termines tu programa seas capaz de seguir generándote esa estabilidad emocional. Te enseño cómo le hago yo para seguirme manteniendo libre de esa depresión, libre de esa ansiedad.
El costo es súper económico. ¿Qué harías tú con 13 pesos mexicanos diarios? 13 pesos al día durante 90 días. Está súper económico, está súper accesible, tiene muchísima información y es una manera de yo poder ayudarte a salir de esa depresión y de esa ansiedad. No importa desde dónde estés viendo este video, porque sé que me ven personas hasta de Italia, me han mandado mensajes. Entonces no importa de dónde seas, puedes acceder a este programa el día de hoy. Enfréntate a esos miedos, a esas inseguridades, a esos fantasmas de tu pasado y cambia tu historia de terror. Ponle un final completamente feliz. Toda la información de Sanamente la puedes encontrar en mi página de internet www.carolinacampos.com.mx. Ahí vas a encontrar Sanamente y también vas a encontrar mi ebook Adiós Depresión, un ebook completamente gratis con 5 herramientas que te van a ayudar a ir liberando todas esas emociones y recuerdos negativos en ti. Espero que te haya gustado y te haya servido este video. Si en este momento estás pasando por una depresión y te identificas con todo lo que te platiqué, pide ayuda. No importa si es un psicólogo, psicoterapeuta, psicoanálisis, psicotodo, no importa qué tipo de terapia tomes, imanes, constelaciones, barras de Access, de todo es válido para sanar la depresión, pero tienes que hacer algo por ti y para ti, porque déjame decirte que esa depresión y esa ansiedad no se van a ir mágicamente. Te lo digo por experiencia, no esperes a que un día amanezcas y se hayan ido. Pudiera parecer que se van, pero siempre regresan y cada vez más fuerte. Así que regálate la oportunidad de una vida mejor. Haz algo y pide ayuda por ti y para ti. Te lo mereces. Y si en algo te puedo apoyar, con todo gusto me puedes encontrar en mi página de Facebook como Caro J. Campos. Ahí me encuentras en Facebook y en Spotify con el podcast Hablemos de Depresión. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor de esta semana, de esta vida. Disfruta muchísimo esta cosecha que viene, este 31 de octubre. Diviértate muchísimo y dile adiós a esos fantasmas de tu pasado. Te mando un abrazo y un beso enorme. Nos vemos en el siguiente video y hablemos de depresión.